Buenas tardes a todos, mi nombre es Denis Miranda, soy licenciado en Enfermería, residente en Informática en Salud en el Hospital Italiano de Buenos Aires y a continuación vamos a presentar el Ateneo número 673, Sistemas Nacionales de Receta Electrónica, Lecciones Aprendidas y Claves para la Sostenibilidad. Esto dentro del track de Sistemas de Información en Salud e Implementaciones y recordar que esto es parte del proceso formativo de la residencia en Informática. Propongo la siguiente hoja de ruta, vamos a abordar una breve introducción, unos conceptos claves sobre receta electrónica. Luego abordaremos el primer artículo, tomaremos un ejemplo para ver algunas mejoras o avances en este aspecto de uno de los países documentados, analizaremos el segundo artículo y luego veremos cómo está la situación en nuestro país. Por último, cerraremos con unas breves conclusiones de todo lo presentado en el Ateneo. Muy bien. Conceptos claves, diferenciar receta electrónica de receta digital. Receta electrónica incluye un proceso electrónico que va desde cómo se genera esta prescripción con la información que hace a la prescripción en sí, cómo se transmite esto, cómo le llega al paciente y cómo le llega a la farmacia, quien va a ser quien utilice esta información para poder dispensarle la medicación al paciente, la farmacia ambulatoria puntualmente. Y por último, cada una de estas transacciones o movimientos del dato, cómo se van a ir almacenando de forma específica, ¿no? Todo esto supone los conceptos de seguridad, transparencia, integración de los sistemas con los que actúan los diferentes involucrados y que haya una interoperabilidad entre todos y cada una de las partes, ¿no? Vemos los involucrados, por un lado, con referente a la prescripción, los profesionales como médicos, odontólogos, al menos en nuestro país, y de acuerdo a lo que defina cada jurisdicción en otros estados, ¿no? El paciente, en definitiva, que va a ser el que busca acceder a esta medicación, y la farmacia ambulatoria o comunitaria que se va a encargar de la dispensación. Pero también tenemos que contar a los entes gubernamentales que puedan llegar a auditar o fiscalizar estos procesos de prescripción, ¿no? Y no olvidar las aseguradoras por el rol que cumplen en que sea accesible para el paciente o no, pero repercuten en la accesibilidad a las prestaciones y la gestión de eventuales reintegros por el consumo o dispensación de fármacos, ¿no? Por otro lado, bueno, ya es documentado por la literatura los beneficios que trae la receta electrónica versus la receta manuscrita, que es históricamente a la que estamos acostumbrados. La disminución de los errores de lectura o interpretación de lo que es una receta manuscrita, que llevaban a malas interpretaciones de fármaco, de dosis, de vía de administración, de frecuencia. Entonces, eso para el farmacéutico representa una gran ventaja, ¿no? No tener que lidiar con eso. La accesibilidad, la dispensación a través de servicios de delivery, sobre todo en lugares donde la infraestructura de los centros está menos desarrollada o hay menos disponibilidad de farmacias y también permite una mejor gestión hasta ante contextos epidemiológicos específicos. La integración a ecosistemas de salud preexistentes, llámese historia clínica del proveedor, una historia clínica centralizada o registros de salud pública, cual fuera sea. Y después, por otro lado, esto permite gestionar y orientar nuevas intervenciones de salud poblacional mucho más específicas y mucho más escalables. Un fenómeno que ocurrió en la pandemia es la necesidad de confeccionar o de que confeccionen nuevas recetas o renovación de previas a pacientes. Esto impactó en la necesidad de asistir a centros hospitalarios y todos estos sistemas de alguna forma darían algunos paños a esta necesidad de recurrencia, ¿no? Pero vemos que el avance de la implementación es muy heterogéneo en los diferentes países, según lo que se reporta en la literatura, y no es menor el rol de los actores involucrados para que estos procesos se catalicen en los países que ya se avanzó y en los que se está por avanzar como el nuestro, tomarlo en consideración, ¿no? Para eso propongo el análisis del primer artículo, publicado por un grupo de investigadoras de Australia, titulado Beneficios y barreras asociadas con la prescripción electrónica en farmacias comunitarias, una revisión sistemática, en el año 2023 en la revista de Farmacia Clínica y Social, en el área de investigación exploratoria, ¿no? Y bueno, estas autoras proponen una búsqueda exhaustiva sobre base de datos con el objetivo de analizar experiencias internacionales para comprender estas barreras y facilitadores en la implementación de prescripciones electrónicas en farmacias comunitarias o farmacias ambulatorias como las conocemos en Argentina. ¿Y cómo llevaron a cabo esto? Bueno, tres bases consultadas, PubMed, CINAHL, Embase, y que como criterio de inclusión, en esencia, que tuvieran la perspectiva de los farmacéuticos sobre la implementación, se incluían las perspectivas de otro profesional, no eran excluidos, pero sí o sí tenían que tener la de los farmacéuticos. Excluyeron literatura gris y solo seleccionaron publicaciones en el idioma inglés.
Los artículos analizaron los que se publicaron entre 2000 y 2022 y utilizaron un instrumento de evaluación metodológica, el MMAT, que analiza, por ejemplo, la pertinencia de la pregunta, el método de recolección que responde a esta pregunta, el enfoque, si está alineado con los dos puntos previos, el respaldo de lo que se reporta como hallazgo con respecto a los datos que recaudaron los autores, los investigadores, y cómo se gestionó todo esto de los posibles sesgos en las influencias del investigador. Si reunía 4 de estos puntos, los autores incluyeron los artículos preseleccionados. Finalmente, de un análisis de 3.200 artículos, seleccionaron 28 que hacen referencia a 9 países de diferentes continentes, con un 53% de ellos con un enfoque cualitativo. Y bueno, obviamente esta selección de resultados utilizaron una metodología PRISM. Para las barreras y facilitadores utilizaron el marco teórico, el framework de dominios TDF, que se utiliza para evaluar barreras y facilitadores en implementaciones de salud. Acá los resumimos un poco para poder compartirlos. En cuanto a contextos y recursos, hay que mencionar que fueron el más comúnmente reportado en 50% de los estudios. Y, por ejemplo, la falta de interoperabilidad fue un problema común reportado, la falta de estandarización. La respuesta de los sistemas, por ejemplo, en el análisis que se hizo en las farmacias comunitarias de Bélgica, era algo reportado comúnmente por los farmacéuticos que no sabían o les generaba incertidumbre los mensajes de error que les ofrecían los sistemas en cuanto a la validación de una prescripción, por ejemplo. La dependencia de papel, esto porque muchas implementaciones no fueron de la mano con la normativa legal, entonces, si bien la prescripción electrónica se pudo implementar, la necesidad del papel era obligatoria de una receta impresa o de una documentación manuscrita. Y por otro lado, bueno, por ejemplo, mencionar que en Suecia al inicio utilizaron bueno, papel para continuar con las sustancias controladas y que es en puntos donde todavía se está avanzando o de sustancias especiales que no están contempladas, digamos, en estos procesos de estandarización. Por lo que tiene que ver con flujo de trabajo y carga cognitiva, mencionar que, bueno, todo lo que tuviera que ver con la usabilidad de las interfaces diseñadas, navegar por múltiples pantallas claramente fue una dificultad que se encontraron muchos farmacéuticos. El texto libre ajustado manualmente, esto por los formatos que manejaban los prescriptores de los diferentes formularios, al no estar del todo estructurado, muchas veces generaban información que necesitaba ser revalidada o corregida por el farmacéutico, aumentando muchas veces la carga de trabajo. Y la accesibilidad en contexto clínico, en muchos sistemas poco integrados, era una falencia que encontraban los farmacéuticos al no conocer el historial de medicaciones, las enfermedades diagnosticadas o ya conocidas, o otros datos como alergias y demás. Por otro lado, comunicación y aceptación, y acá particularmente reportar el caso de Canadá, donde los artículos analizados por los autores mencionan que existían ciertas tensiones interprofesionales, sobre todo de los médicos prescriptores a los farmacéuticos, en cuanto a la creencia o certeza de que estuvieran lo suficientemente capacitados para hacer intervenciones clínicas en el momento de la dispensación. Mucha resistencia al cambio, quizás esto mayor reportado en comunidades de farmacéuticos donde no habían tantos nativos digitales, ¿no? Y falta de protocolos en cuanto a la comunicación, sobre todo entre prescriptores y dispensadores, y en sentido contrario, ¿no? Sobre qué hacer ante determinadas situaciones de errores, de necesidad de correcciones, de renovación, de solicitudes de renovación, ¿no? De parte de los pacientes que se manifestaban al farmacéutico. Y por otro lado, hay un aspecto en cuanto al refuerzo, que tomamos acá esta captura de uno de los artículos analizados en Estados Unidos en el año 2013, con una arquitectura descentralizada, que más adelante abordaremos ese tema, donde a cada profesional prescriptor se le pagaba con un bono por cada receta enviada, ¿no? Y en cambio las farmacéuticas la farmacia, el centro de dispensación, debía pagar por cada transacción realizada entre 20 centavos de dólar y 30 centavos. Y esto, bueno, llegó a que muchas de las grandes cadenas de farmacias pudieran negociar costos menores de esto, desfavoreciendo a las farmacias de menor alcance o las farmacias en áreas rurales. Pasamos a los facilitadores, contextos y recursos. Vemos que, bueno, efectivamente las grandes cadenas ya por una estructura tecnológica más desarrollada o a la que estaban habituados y sumado a lo que se reportaba en el artículo mencionado anteriormente, fueron un facilitador importante. La reducción de tiempo de dispensa en los países donde esto se pudo integrar bien,
El acceso a la información clínica, de nuevo, cuando se sumaba a lo que ya se conocía, fue de gran aporte para que los farmacéuticos pudieran hacer intervenciones quizás más específicas. Y acá, bueno, puntualmente en lo que tiene que ver sociales o rol de profesión, destacar, bueno, la contribución profesional y el juicio clínico e imagen social y profesional, ¿no? Reposicionar de nuevo a los farmacéuticos con su juicio clínico, interviniendo en el ciclo de la medicación segura, les permitía darse cierto reposicionamiento. Y bueno, para esto es indispensable, ¿no? Que tengan un conocimiento, un background específico en cuanto a farmacología clínica, que quizás pueda ser algo heterogéneo. Y por otro lado, el conocimiento del flujo de la receta electrónica. Quizás no experiencia práctica, pero sí conocer al menos cómo funciona en todas sus instancias. Y para esto tomamos este caso del artículo analizado de Bélgica, donde tras 4 años de implementación, evaluaron a farmacéuticos comunitarios y obtuvieron unos puntajes altos en cuanto a conocimiento del sistema de prescripción y a la vez un nivel de satisfacción bastante alto. Entonces los autores, sin demasiada fuerza estadística, pero analizaban o proponían la hipótesis de que esto quizás tenga que ver con que se realizan formaciones específicas sobre estos temas en el recorrido de grado de los farmacéuticos en Bélgica, y también hay disponibilidad de muchos talleres e instancias de formación luego del egreso universitario. Y por otro lado, bueno, el artículo también menciona un poco la arquitectura de los sistemas de intercambio. Vemos acá que puntualmente de las experiencias que compartimos anteriormente, los dos países eran descentralizados, tanto Bélgica como los Estados Unidos, y que el resto de los países más bien tenían una arquitectura centralizada. ¿Qué quiere decir centralizado? La información generada y contenida en las recetas, en las prescripciones electrónicas, se guarda en un repositorio central al que pueden consultar los diferentes actores y que en este caso, bueno, eran de gestión del Estado, ¿no? Y en la infraestructura descentralizada, la información se envía entre el receptor y entre el que prescribe y el dispensador, y eventualmente quedará a cargo del proveedor de salud si es necesario un repositorio que almacene todos esos datos, ¿no? O en general queda en jurisdicciones privadas y particulares. Vemos que todos incluyen, de alguna forma, o la mayoría incluyen una funcionalidad de renovación de recetas y una notificación en cuanto la receta se da de baja. Y bueno, vemos la forma en que podrían identificar tanto a los diferentes actores, paciente, médico y farmacia. Destacar acá de Inglaterra que en principio la farmacia estaba asociada a un smart card, que es como una tarjeta de banco para ingresar al software de administración farmacéutica, y que al principio fue una gran limitante porque muchas tarjetas no estaban en el estado suficiente. Entonces, cuando se implementó y les aumentó el flujo considerablemente, tuvieron que renovar muchas tarjetas, tuvieron que actualizar muchas terminales y hacer muchas de esas cosas que quizás no tenían contempladas antes. Puntualmente, bueno, cerrando la conclusión de este artículo, la interoperabilidad y estándares sí son el hecho de que no estén es una gran barrera para que se puedan adoptar de forma masiva estos sistemas de prescripción electrónica, y todo aquello que contribuya al aumento del flujo y la eficiencia del trabajo que ya tienen los farmacéuticos va a ser considerado un facilitador por cuestiones lógicas, pero aquello que no sume o que genere retrasos va a generar probablemente más resistencia. Por otro lado, la oportunidad de reestructurar o repensar esta colaboración interprofesional entre los prescriptores y los dispensadores y los actores que también participan en el medio, ¿no? Y cómo este acercamiento en Bélgica permitió una mayor tasa de satisfacción con el uso, teniendo un modelo descentralizado, quizás similar al de Estados Unidos, ¿no? Análisis crítico de este artículo, mencionábamos antes que utilizaron un instrumento en particular para hacer la evaluación metodológica de los artículos analizados, y eso creo que le suma valor, pero por otro lado, los dos autores principales que revisaron los artículos no manifiestan como una independencia entre sí, y lo cual tampoco detalla mucho si hubo sesgo en los resultados, pero bueno, de nuevo con el fin metodológico que tiene este estudio de reportar las experiencias, eso a veces es muy difícil de llegar a cuantificar ese tipo de sesgos, ¿no? Acá utilizamos una herramienta Amstar2 que se utiliza para analizar la calidad metodológica de revisiones, ¿no? Entonces diríamos que es de una calidad moderada. Vemos puntualmente el caso de Canadá, vemos que algunos de los problemas que reportaron eran la falta de estándares de interoperabilidad, y esto dentro de
limitaciones de interoperabilidad, la necesidad de una ayuda visual a la prescripción electrónica, ya que muchos campos eran de texto libre y quizás podía generar lugar a la malinterpretación y no tener un soporte en el que apoyarse para el dispensador, ¿no? Antes de efectuar cualquier corrección. Y en caso de necesitar una corrección de eso o una validación, qué tan aceitado estaba esa comunicación con el prescriptor, fue en los reportes canadienses muy manifestado como una barrera. Vemos que Canadá trabajó, recordemos que es un país bilingüe de gran extensión. Y bueno, puntualmente para el año 2024 publicaron esta idea de poder llegar a normalizar todas sus ontologías y poder encontrar definiciones que los acerquen a esta interoperabilidad, ¿no? en los datos que se gestionan. Recordando bueno, que Canadá tiene quizás muy avanzado lo que tiene que ver con el federador de pacientes, pero en este caso, al haber sido desarrollado con una estructura semántica diferente a HL7, hoy se encontraban con ciertas dificultades para poder actualizar toda su data, ¿no? Y acá podemos ver un poco cómo se ve actualmente en lo que están trabajando con un repositorio centralizado y con una inversión pública o privada como para generar toda la estructura e interfaz necesaria, ¿no? Desde el prescriptor, cómo pueden buscar un paciente, cómo pueden ver sus registros clínicos, cómo van a realizar una nueva indicación, pudiendo seleccionar diferentes fármacos de acuerdo a la presentación, luego de elegir el genérico, digamos, y que esto termina emitiéndose como si bien hay un repositorio centralizado, la solicitud se envía a cada farmacia preferida por el paciente, ¿no? Y que estén integradas a la red, porque todavía están avanzando en integrar todos los estados y cada red de farmacias existente. Cómo lo recibe el farmacéutico dentro de su flujo de trabajo, como esa notificación que le permite saber, bueno, para qué paciente, qué médico se hizo la solicitud, un poco esta estructura de formulario, que era lo que tenían ya desde antes, cómo pueden seleccionar para la dispensación el fármaco de acuerdo a su stock, y cómo tienen la posibilidad de solicitar renovaciones al médico hechas por el propio paciente, solicitudes de renovaciones. Acá vemos que también puede justificar el motivo de la renovación de solicitud. Volviendo al profesional prescriptor, vemos que también tiene la posibilidad de ver cuándo se dispensó la receta ya emitida y en caso de solicitud de renovación puede aprobar o rechazar justificando el motivo, ¿no? El paciente, del lado del paciente, vemos que tiene una aplicación desarrollada por el mismo ecosistema donde puede ver cuándo un fármaco está listo para retirar en la farmacia elegida y cómo van sus solicitudes de renovación. Incluyeron, en definitiva, esta visual nueva acompañante para poder reforzar lo que pueda llegar a generar incongruencias, ¿no? Y también para que sea visible o utilizable para el paciente. Muy bien, pasamos al segundo artículo, donde vemos este artículo publicado en Europa en 2025, en la revista de Ingenieros Electrónicos y Eléctricas, en su especialidad de Informática en Salud, comparación de sistemas de prescripción electrónico en la Unión Europea, el desarrollo del benchmarking o este punto de referencia de calidad, el uso y futuras tendencias, ¿no? Un autor principal de la República Checa y diferentes coautores referentes de cada país donde se implementó la receta electrónica. El estudio es de tipo descriptivo, transversal, multicéntrico y utiliza cuestionario estructurado que se difundió vía mail a los expertos locales. Y su objetivo, bueno, es describir y comparar características, funcionalidades y estadísticas de uso en cada Estado miembro de la Unión Europea hasta finales de 2022. La recolección se hizo durante el año 2023 fundamentalmente. ¿Y cómo estaba definido este cuestionario? Bueno, qué preguntas hacía acá un poco a modo gráfico, el estado y desarrollo del sistema, si están en un proyecto piloto, si ya se hizo un uso extendido, amplificado, cuánto tiempo llevan desde el estado piloto también, la arquitectura básica, hitos, qué cosas importantes han ocurrido en la implementación, digamos. Funciones y características, acá vemos un poco el detalle, pero ejemplo, qué tipo de medicación alcanza, si es medicación para sustancias controladas o no, o qué está contemplado. Métricas de uso, puntualmente estas tres, ahora las abordaremos con más detalle, interoperabilidad y tendencias en cuanto a algunas funcionalidades y lo que proyectan cada país. Los países, acá los vemos en este mapa, y la situación actual. Vamos a los hitos principales. Vemos que desde el 2011 ya hay países que reportan un uso, una adopción amplia, digamos. Y cuando decimos adopción amplia, según lo que definen los autores, es que el 60% o más de las recetas electrónicas generadas en el país se hizo de forma electrónica. Y vemos acá claramente que desde el año 2020, como gran parte de los países pasan a verde y muchos de ellos comienzan una
implementación prácticamente de forma masiva y mandatoria durante esa etapa producto de la pandemia. Y acá puntualmente el caso de Estonia, que está graficado como EE, vemos que en el 2011 comenzaron con un piloto y ya para el 2013 habían alcanzado una adopción amplia. En cambio vemos el caso de España, que el piloto duró mucho más tiempo, cerca de entre 5 y 6 años, ¿no? España graficada como ES. Muy bien. Para esto mencionar que también hay algunos países que están en piloto, como Alemania, Francia, y otros quizás no tengan mucha documentación, como Luxemburgo, que lleva una fase muy temprana de la implementación. Medida de benchmarking, tiempo para que un país alcanzara el 95% de recetas electrónicas, y para eso buscaron si había algún tipo de significancia estadística correlacionando este dato con el gasto sanitario como porcentaje del PBI que le asignaba a cada país. Con la velocidad de implementación final alcanzada. Y bueno, los autores encontraron que los países con menor gasto relativo tenían una mediana de 3 años para alcanzar ese 95%, mientras que los países con un mayor gasto relativo tenían una mediana de 6 años para alcanzar, es decir, el doble. Esto es un poco contraintuitivo porque uno podría creer que los que gastan más quizás pueden catalizar o efectuar esa implementación mucho más rápido. Bueno, acá carecemos un poco del contexto y de los pormenores de a qué le asignarán el presupuesto en sí o a qué área de desarrollo en sí. Pero bueno, un poco una información que nos permite pensar y reflexionar sobre esto. Estado de desarrollo del sistema, un poco vemos acá una curiosidad de España que tiene un servidor central, una infraestructura centralizada, pero de las 18 regiones con las que cuenta, solo 14 están integradas al momento de realizarse este estudio a ese sistema. Eh, Vemos que, por ejemplo, los Países Bajos no tiene una arquitectura centralizada, muy similar a lo que ocurre en Bélgica, como comentábamos anteriormente, y que está más sujeto al almacenamiento de cada proveedor, ¿no? Pero sí incluye este aspecto de que permite la conciliación de la medicación y toda esta transición en los cuidados desde el mundo intrahospitalario al ambulatorio cada vez que un paciente se va de alta, digamos. Y vemos los casos de Finlandia, de Suecia, Estonia, que tienen un uso masivo ya hace más de 10 años, ¿no? Desde su implementación, y todas con unas estructuras centralizadas y con una integración bastante avanzada de sus ecosistemas. Y bueno, por otro lado, acá mencionar que en funciones y características hay países, por ejemplo los mencionados a continuación, que no cubren los opioides puntualmente, acá no analizan sustancias controladas como tal, sino opioides, y opioides específicamente, ¿no? Y después el caso de los Países Bajos, Austria, Bulgaria, Chipre, Croacia y Malta, que solo incluyen en el sistema electrónico aquellas prescripciones que requieran algún tipo de reembolso o de retorno de las aseguradoras. Todas aquellas que no lo requieran no están incluidas. Un poco acá, cuanto al acceso a los datos, que tan factible es, bueno, vemos que en España obviamente tiene una variabilidad de acuerdo a la región, pero por ejemplo Finlandia tiene un uso dinámico de todas las métricas y estadísticas generadas durante la implementación final de este sistema. Vamos a las métricas, vemos que en esto de el indicador de recetas electrónicas generadas sobre el total de recetas generadas en el país, vemos que a partir muy similar a lo anterior, en correlación con la adopción de uso masivo, desde el 2020 la mayoría de los países superaron el 90%, pero bueno, vemos que quizás algunos países han tardado más en llegar a superar el umbral del 80 que otros. Por ejemplo, Estonia, post piloto, que lo vemos acá como línea marrón, lo alcanzó muy próximo a terminar el piloto, ¿no? Y por otro lado, acá, en cuanto a las métricas del total de profesionales registrados, quienes utilizan la prescripción electrónica, vemos el caso de Estonia, donde a diferencia de los otros países nórdicos, tiene un recorrido diferente, que vemos nuevamente, y que no llega al 80% y de hecho tiene una tendencia a decrecer. Y esto en parte porque en cómo se analiza este dato, se han incluido al total de prescriptores analizados, muchos profesionales que habitualmente no transcurren o no transitan el ámbito ambulatorio y que no están habituados a prescribir. Entonces, esto puede sesgar un poco este tipo de indicadores, ¿no? Tendencias, vemos acá que hay una interoperabilidad transfronteriza y curiosamente, ¿no? España tiene interoperabilidad en muchas de las regiones con muchos de los países de la Comunidad Europea, pero hay más de 2 regiones, 4 regiones al momento de hacerse esto. Ahora vemos que probablemente 2 ya hayan estado integradas, pero no están integradas al sistema nacional español, ¿no?
Y por otro lado, en Estonia está el hecho de que se ha podido avanzar en esta integración de los datos y apuntan al desarrollo de medicina personalizada con base en la farmacogenómica y todo el análisis ya a nivel poblacional que se empieza a hacer sobre el consumo de medicamentos y las peculiaridades que tiene, ¿no? Cómo puede permitir redirigir los tratamientos hacia lugares más personalizados, ¿no? Conclusiones. Hay una adopción amplia, salvo bueno, en estos tres países que aún están en etapas muy recientes y precoces de implementación. El servidor, la arquitectura central predomina sobre la descentralizada. eh, y por otro lado, la idea de estos datos es permitir reducir estos espacios de fragmentación e incentivar también, ¿no? a que puedan seguir participando y recolectarse más información a futuro. En un análisis crítico, bueno, sí, si uno se atiene simplemente a lo descriptivo, es bastante enriquecedor. Sin embargo, o sea, si uno intenta hacer algún tipo de análisis analítico, lamentablemente el estudio no tiene esa riqueza metodológica para permitírselo hacer. En cuanto a la recolección de los datos, pueden haber cosas que hayan cambiado durante estos 3 años, desde el momento que se finalizó la recolección hasta que se publica el artículo. Mucha más integración y los avances de los pilotos de los países que se mencionaban anteriormente, ¿no? Y bueno, no hay una validación en sí del instrumento que se utilizó, entonces eso quizás puede aumentar la probabilidad de sesgos en muchos de los campos reportados, si bien la mayoría de la información bastante descriptiva. Pero bueno, ese es nuestro análisis. Y yendo a nuestro país, bueno, en enero de 2024 entró en vigencia la reglamentación que había sido emitida durante 2024 para el uso de receta electrónica, con quizás algunas definiciones por darse, y durante julio, ya hace algunas semanas, se emitieron la resolución y luego la disposición que oficializa y que ya reglamenta un poco el cómo se debe dar esta adecuación al sistema nacional de receta electrónica en el país. ¿Cuál es la propuesta ministerial? Bueno, en esencia es un sistema una arquitectura descentralizada la que se propone, con el prescriptor, con la posibilidad de a través del QUIL, que va a ser es la forma definida para identificar a los pacientes, y consultando los servicios del RENAPER para la validación de QUIL, pueda emitir su receta, y para eso va a necesitar que se valide información también en el CISA, con respecto al profesional, con respecto a la farmacia. El CISA es nuestro sistema de información sanitaria, ¿no? Con respecto al establecimiento al que se está haciendo mención, y toda esa información va a alimentar diferentes repositorios que están registrados en un ente especial del gobierno donde se fueron registrando, y que muchos de ellos son proveedores de esta información para las aseguradoras, ¿no? Y que de alguna manera disponibilizan toda esta información para que también las aseguradoras validen o no la cobertura de determinado medicamento. Y bueno, es ahí en esos repositorios donde se van a almacenar esos datos. Y esos datos se van a disponibilizar tanto para la farmacia ambulatoria como para el paciente a través de una aplicación de gestión estatal, que es Mi Argentina. Pero bueno, eso va a ser solo la disponibilización de la información para que pueda viajar a través de todo este ecosistema. Los datos van a quedar en los repositorios, en los diferentes repositorios que actualmente existen. Y todo esto se pretende, bueno, que haya una devolución a la farmacia de cuando se dispensa, cuando se consume la receta realizada, como para que ya no esté disponible, ¿no? No dice nada en cuanto si va a haber una información al profesional en el momento que la receta ya no esté disponible en el repositorio. Por otro lado, esto también busca garantizar que los entes gubernamentales puedan fiscalizar, trazar todo el recorrido del dato. Y se pretende, bueno, se propone como estándares de interoperabilidad, tanto semántica como sintáctica, a lo que es HL7 Fire y Snowden CT, ¿no? ¿Cuál es este ente? Bueno, las plataformas tienen que estar registradas en el RENAIPIS, tanto los repositorios, que al día de hoy son 43, y los recetarios, que son los entornos desde el cual se va a prescribir y el profesional va a poder interactuar para efectuar finalmente su prescripción. Y ahí estamos nosotros, registrados e intentando, bueno, trabajar en toda esta normativa para estar al día al momento de la implementación de este Sistema Nacional de Receta Electrónica en Argentina, que supone muchas oportunidades para mejorar, bueno, la seguridad de los pacientes y todos los aspectos que ya vimos. Conclusiones finales, acá destacar la trascendencia de la capacitación, y es una oportunidad única para visibilizar a profesionales que habitualmente forman parte del equipo interdisciplinario. Las ventajas
y desventajas de las diferentes arquitecturas sin que ello suponga una superioridad de una sobre la otra. Vemos el caso de Bélgica, que tuvo una adopción rápida, apoyándose, fundamentándose en el recorrido académico de sus profesionales farmacéuticos, y en cambio en Estados Unidos quizás tuvo mucha más fragmentación, y si bien supone ventajas para cuestiones de seguridad, porque probablemente hackear una arquitectura centralizada sea mucho más difícil que captar mensajes que se dirigen entre prescriptor y dispensador particular. Pero bueno, aún así vemos que puede tener uso malintencionado para el retorno de inversiones o de beneficios para los médicos prescriptores desde el mundo industrial y comercial, ¿no? Y bueno, lo importante que es que los múltiples actores puedan involucrarse, y al final, no menor, lo importante que es la gobernanza de datos. Si la definición es la gobernanza de datos sujeta al liderazgo en que sea sostenible esta estrategia de salud digital, y que efectivamente, para que la implementación sea lo más exitosa posible, las definiciones sobre estándares tienen que estar dadas mucho, mucho antes y con la participación de todos los actores, y que eso va a ser determinante para el éxito. Sin mucho más, bueno, les dejo mi contacto, y bueno, los esperamos en el próximo Acteneo, que estará a cargo del doctor José Pablo Sarach. Muchas gracias.